Entonces esta película es una película que, bueno, la he escogido por varios motivos. El primer motivo es porque mm, tiene que ver con algo que es ahorita muy presente, ¿no? Que es el conflicto entre los seres humanos y la naturaleza. Eso ha sido un punto muy importante. Digamos, en toda esta crisis de la pandemia se pudo ver mucho esto, ¿no? El efecto del ser humano sobre la naturaleza y cómo la pandemia, el aislamiento ha generado un impacto positivo, digamos, ¿no? Y cómo un virus, que es un organismo pequeño, puede generar y movilizar tanto miedo en el ser humano. Entonces, esta lucha del hombre con la naturaleza es una lucha que tiene muchos siglos, ¿no? Muchos siglos. Desde un poco el espíritu de la ilustración, ¿no? Cuando el hombre empezó a desarrollar la industria, ¿no? La ciencia, y empezó a someter, ¿no? El espacio, a conquistar, por ejemplo. Conocemos esta carta ¿no? Esta carta del jefe indígena, ¿no? A Seattle, al presidente de Estados Unidos, ¿no? Donde él, digamos, veía, ¿no? Como los norteamericanos cuando habían conquistado, ¿no? Eh, las tierras mataban desde los trenes, digamos, a los búfalos, ¿no? Por diversión. Y entonces eso ha sido ya en 1854, ¿no? El gran jefe, digamos, Seattle, le manda una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, ¿no? Dice, el gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo el hombre blanco podría venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El jefe blanco de Washington podría confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Cómo puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Eso es para nosotros una idea extraña, dice. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, del calor del cuerpo del potro y del hombre, todos pertenecen a una misma familia. Por esto, cuando el jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si la vendemos, la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas, alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos. Los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga.
y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa. La sepultura es su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que pueden ser compradas, saqueadas, vendidas, como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra dejando atrás solamente un desierto. Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez porque soy un salvaje es que no comprendo. No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún hombre donde se pueda oír el florecer, ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas de la primavera o el batir de las alas de un insecto. Más tal vez sea porque soy un hombre salvaje que no comprendo. El ruido parece insultar los oídos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire. El aire, el árbol, el hombre, todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira, como una persona agonizante es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si le vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el último hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados. ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespado en la superficie del lago y el propio viento limpio por una lluvia diurna o perfumada por los pinos. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales en esta tierra como sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi 1 millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solo para sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá con los hombres. Hay una unión en todo. Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos, para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurre en la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Y esto es lo que hacemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurre con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él simplemente es uno de sus hilos. Todo lo que hiciera el tejido lo haría a sí mismo. Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos de una cosa, estamos seguros, que el hombre blanco llegará a descubrir algún día, nuestro Dios es el mismo Dios. La tierra es preciosa y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán, tal vez más rápido que otras tribus, contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones
secretos del bosque denso sean impregnados de olor de muchos hombres, y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? ¿Desapareció? ¿Qué ha sucedido con el águila? ¿Desapareció? La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. Y hay una frase también atribuida al jefe Seattle que dice que solamente cuando el hombre se dé cuenta que no puede comer dinero es que entenderá el valor de la naturaleza. Esta carta del jefe Seattle le responde al presidente Franklin Pierce, ¿no?, que le manda una oferta de comprarle sus tierras, ¿no?, los territorios que hoy forman parte de Washington. Y el jefe Seattle le responde esto en 1855, con una gran sabiduría propia de los pueblos originarios, ¿no?, los nativos. Entonces han pasado muchos siglos y el ser humano no ha comprendido palabras del jefe Seattle. Entonces uno de los motivos más importantes por los cuales escogí esta película es para reflexionar sobre la relación del ser humano con la tierra, ¿no?, que en última instancia representa también la madre, que es la tierra es el lugar donde enterramos a los muertos, pero también queda el alimento, es nuestra casa, es nuestro hogar. Entonces Miyazaki, que es el director de la película, plantea ya en 1997 como un primer largometraje, digamos, de gran escala del estudio Ghibli, esta película, ¿no? La película trata de Ashitaka, que significa montaña brillante, Ashitaka, ¿no? Es un príncipe que empieza a notar algo extraño en el bosque, ¿no? Hay algo extraño en el bosque. Y él va con la curandera, con la anciana sabia, a observar el bosque y se encuentra que hay un demonio, ¿no? Este demonio, al cual se enfrenta Ashitaka para salvar a su pueblo, como príncipe, lo maldice, ¿no? Es en realidad el dios jabalí negro, Nago, que está endemoniado. Entonces Ashitaka, en la confrontación con este dios jabalí, impregnado por una maldición, ¿no?, por unos gusanos que rodean su cuerpo, unos gusanos oscuros que se impregnan en su brazo, ¿no? Entonces él es marcado por esta maldición. Y la anciana sabia le dice que esta maldición va a corromper su cuerpo. Entonces que él va a tener que irse del pueblo, ¿no? Y que las costumbres del pueblo, digamos, que las costumbres del pueblo tienen que ver con que él no puede despedirse, ¿no? Claro, entonces podría tener relación este aspecto, ¿no?, demoníaco, ¿no?, del jabalí con la sombra, ¿no? El jabalí podríamos entenderlo como una fuerza muy relacionada al espíritu de lo masculino. Entonces, en el mito de Hércules, de Heracles, vemos cuando Hércules tiene que enfrentar al jabalí de Erimanto, que es un jabalí muy grande, ¿no?, muy fuerte, y el jabalí se caracterizaba por tener la capacidad de embestir, ¿no? Entonces, lo que hace el jabalí es embiste. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la figura de lo masculino, del padre, por ejemplo, de lo masculino, él está muy asociado al jabalí en esa capacidad de penetrar, ¿no? Entonces lo masculino tiene que primero penetrar, o sea, vencer ciertas resistencias, ¿no?, dominar ciertos espacios. Entonces esta capacidad del embestir, ¿no?, ir hacia adelante, tiene que ver con esto que Jung llamaba la fuerza progresiva, la capacidad de avanzar. Y entonces, como parte del desarrollo del yo y de la cultura patriarcal, se requirió de esta fuerza, ¿no?, del embestir, del conquistar, del penetrar en la naturaleza, del someter lo masculino, ¿no? Entonces, lo masculino es someter lo femenino, ¿no? Esta capacidad de embestir, Entonces, este jabalí que representa esta energía masculina, que es capaz de ir hacia adelante, pasar por encima de la naturaleza, conquistar tierras, embestir, ¿no? En el mito de Hércules está muy desmedida esta energía. Entonces, el mismo Hércules tenía una energía de mucha, digamos, mucho ímpetu, ¿no? O sea, el mismo Hércules tenía una energía muy fuerte de destrucción, ¿no?, de agresión. Entonces, cuando esta energía está exacerbada, uno tiene que controlarla, ¿no? Es esa capacidad del animus, digamos, de embestir, de destruir, de llevarse por delante ciertas cosas. Entonces, y cuando está deficiente, el yo tiene que desarrollar esta energía, la capacidad de romper obstáculos, de avanzar, de conquistar.
Entonces, este jabalí, que está relacionado a este espíritu, digamos, progresivo, este espíritu, ¿no? Que, que irrumpe, que embiste, está tomado por una fuerza, ¿no? Por una fuerza, digamos, oscura, y podría tener que ver con la sombra, ¿no? Entonces, podría ser un símbolo también de este aspecto del hombre, ¿no? De este aspecto del hombre de dominar la naturaleza, este aspecto, digamos, de pasar por encima también de la naturaleza y someterla, ¿no? Como sea, el jabalí representa una energía masculina, una energía que embiste, que destruye, ¿no? Destructiva, una fuerza destructiva. Cuando Asitaka mata al jabalí, el jabalí expresa un odio, ¿no? Un odio terrible. Entonces, este aspecto sombrío de la naturaleza, esta fuerza que viene del bosque, ¿no? A destrozar al hombre en venganza, ¿no? Por un desequilibrio, por una falta digamos, de cuidado de la naturaleza, ¿no? Se ha roto el equilibrio entre el hombre y la naturaleza en esta película no es pasiva, o sea, la naturaleza es agresiva contra el hombre, ¿no? Entonces, muchas veces el ser humano inconscientemente comprende el rol que ha tenido frente a la naturaleza, ¿no? Y por eso muchos miedos, muchas películas sobre virus, sobre plagas, sobre catástrofes naturales, sobre el fin del mundo, ¿no? Pareciera que en el fondo el ser humano tiene una culpa y una conciencia muy clara del daño que ha hecho, ¿no? Del desequilibrio que ha causado a la naturaleza. Y todos sabemos que, bueno, que la naturaleza le bastaría generar unas cuantas catástrofes para purgarse el ser humano, ¿no? Para eliminar a este ser humano. Entonces este jabalí representa esta expresión de la naturaleza que está enojada, enfadada con el hombre y que se ha tornado destructiva, ¿no? Vamos a hacer varios análisis, ¿no? El primer análisis que vamos a hacer está en esta dirección de la relación hombre-naturaleza, digamos, y en esa dirección podríamos tomarlo literal, ¿no? O sea, la naturaleza está en guerra contra el hombre, ¿no? Parte de eso, todo esto, ¿no? Los virus y todo esto que vemos hoy en día, ¿no? Son intentos de restablecer el equilibrio. Entonces, vamos por ahí. Pero si lo vemos desde un punto de vista más personal, ¿no? Si analizamos esto desde un punto de vista más personal, podríamos entender al jabalí también como un aspecto de la sombra, ¿no? De la sombra del mismo Asitaka o de cualquier protagonista. Entonces, Asitaka, que es un príncipe, o sea, que tiene ya una vida definida, se enfrenta a esta situación que lo saca, ¿no? Que lo saca de, digamos, de este propósito, ¿no? De este camino que ya está establecido para él en su vida. Él tenía que ser príncipe y gobernar a su pueblo, o sea, no había nada más fuera de esto. Estaba su destino trazado, como ocurre muchas veces en el proceso de individuación, cuando uno construye un ego, construye una vida y cree que la vida se va a dar y uno va a morir en función a ese yo, ¿no? Que ha construido. Entonces, esta confrontación con este aspecto desconocido, sombrío del jabalí, es lo que lo saca él de este mundo ordinario y lo pone en el viaje del héroe, ¿no? Es un viaje donde él tiene que ir a descubrir cuál era el motivo por el cual el dios jabalí nago se había corrompido. Y tenía que ir más allá de su pueblo, ¿no? Salir del pueblo y buscar las respuestas. Pero también es un viaje de redención, porque él está corrompido y él, si no encuentra la solución, va a morir, ¿no? Entonces, también podríamos entender el jabalí como un aspecto de la sombra del mismo, como algo que emerge de pronto y nos pone un camino diferente al que nosotros habíamos planeado. Entonces hay algo que viene de lo profundo del bosque, o sea, de lo inconsciente de la naturaleza, y destruye nuestro mundo, ¿no? Y nos pone en otra búsqueda, en otro camino diferente. Y acá va a estar muy presente el símbolo de lo femenino.
¿cierto? Porque, digamos, lo femenino va a ser quien tiene el poder en el cuento de la princesa Mononoke. Entonces, hasta acá se va entendiendo lo que vamos hablando. O sea, surge este contacto con esta fuerza, ¿no? Con esta fuerza oscura, con esta fuerza destructiva, que decimos que puede ser un aspecto del hombre como cultura o del mismo hombre dentro del mismo, ¿no? Como un complejo que se activa. Entonces, la ira del jabalí invade el cuerpo de Asitaka, ¿no? Entonces, y se expresa en el brazo. Entonces, constantemente Asitaka tiene movimientos involuntarios, ¿no? En el brazo. O sea, aparece este impulso. Y entonces esto puede hablar también de esta forma como operan los complejos, ¿no? Los complejos que muchas veces parecieran dominar el yo, ¿no? Pareciera que nos hacen actuar en una dirección en la cual nosotros no queremos. Entonces hay dentro de Asitaka una fuerza independiente, ¿no? Una fuerza autónoma que él intenta controlar, ¿no? Pero en este primer enfrentamiento con los samuráis, él empieza a luchar con ellos, ¿no? Saliendo ya en camino al bosque, pero se da cuenta que su fuerza se ha incrementado, ¿no? Por esta maldición de la sombra. Entonces, una flecha que él lanza es suficiente para decapitar a un hombre, ¿no? Y entonces lucha de una forma sorprendente. Jikobo, que es un monje mercenario, observa, ¿no? A Asitaka y se da cuenta que es una persona no ordinaria, ¿no? Y empieza a seguirlo. Entonces, este es un personaje extraño porque es un monje mercenario que es medio tramposo y que inicialmente se muestra como un amigo de Asitaka, ¿no? Y entonces Asitaka le cuenta un poco la historia del jabalí y todo esto. Y posteriormente va a tener un rol importante porque va a dirigir un ejército de mercenarios, ¿no? Que van a tratar de matar al espíritu del bosque. Entonces, en su viaje, Asitaka va a ir adentrándose cada vez más en el bosque. El símbolo de adentrarse en el bosque es un símbolo común en los cuentos. Tiene que ver con dos aspectos. Primero es el aislamiento del mundo social. Entonces, entrar en el bosque representa salir del mundo de la sociedad, del mundo civilizado, del mundo conocido. Y tiene que ver con el contacto con la soledad, con uno mismo. Está muy relacionado al arquetipo del sabio y del ermitaño. Muchas veces para nosotros poder conectarnos con nosotros mismos, con nuestro propio ser, necesitamos, digamos, alejarnos de la sociedad, ¿no? De la civilización. Entonces ese motivo ha sido bien frecuente en muchos relatos, ¿no? Del sabio que va a la montaña o del sabio que se adentra en lo profundo del bosque. El mismo Hércules, en una de sus tareas más largas, más difíciles, posiblemente la que más tiempo le llevó, tenía que adentrarse en el bosque, ¿no? En el bosque, digamos, para perseguir a la cierva de Serinia. Entonces esta cierva, que había sido, digamos, había sido esta cierva consagrada a Artemisa, la diosa de la caza y la diosa de la naturaleza, que va a estar muy presente también arquetípicamente en el cuento, ¿no? Tenía una característica, ¿no? La característica era que cada vez iba adentrando más y más y más en el bosque, ¿no? El país de los hiperbóreos, donde nadie conocía que había más allá, los límites de lo conocido, ¿no? Representa este aspecto del inconsciente. Entonces, adentrarse en el bosque también es un símbolo de conexión con lo inconsciente, con los aspectos más profundos, más primitivos, más desconocidos de uno mismo. Entonces, este viaje de la ciudad, ¿no? De ser el príncipe al contacto con el bosque, tiene que ver también mucho con esta idea de salir del yo y conectarnos con lo inconsciente, con lo que Jung va a llamar el espíritu de la profundidad, ¿no?
Entonces eso va a ser muy frecuente. Entonces en ese viaje va a aparecer primero una batalla, ¿no? Están yendo a sacar a la montaña los hombres dirigidos por esta mujer Lady Eboshi, hierro, ¿no? Minerales. Ellos han descubierto, digamos, la pólvora y han descubierto el hierro. Entonces están yendo a saquear a la montaña minerales. Pero para llegar a la montaña tienen que destruir el bosque. Entonces están en una guerra con la tribu de los lobos, ¿no? La diosa loba, Moro, que tiene sus 2 cachorros, y Sam, que es la princesa Mononoke. Mononoke significa desconocido, y San significa 3, ¿no? O sea, San es la tercera cachorra. Entonces es también un motivo frecuente, ¿no? En el libro de la selva, por ejemplo, el ser humano que es criado por los lobos, ¿no? El ser humano que es abandonado. En este caso, Moro, que es la diosa loba, va a contar que en una ocasión cuando unos humanos se adentraron en el bosque, le dejaron a su pequeña hija, ¿no? Como ofrenda para que no los devorara. Y entonces ella la crió como su propia hija. Entonces, este aspecto puede tener muchas interpretaciones. La mujer salvaje, la mujer que corre con los lobos, ha sido ampliamente descrita por Clarissa Pinkola, que es una psicoanalista junguiana muy famosa. Pinkola habla de la importancia de recuperar nuestra conexión con la naturaleza más profunda, ¿no? Con la mujer salvaje. Entonces, por ejemplo, la mujer hoy en día es una mujer que está totalmente alejada de su parte sexual, de su parte instintiva, de su parte mágica, ¿no? Entonces, en la mirada junguiana se habla mucho esto, ¿no? De la recuperación del ánima, de esa parte salvaje, primitiva del ser humano, y también, de alguna manera, todo el psicoanálisis freudiano hizo una crítica, ¿no? A la cultura, cuando hablaba del malestar en la cultura, la crítica a la cultura represiva. El ser humano, en aras de desarrollar un yo controlado, un yo racional, un yo, digamos, adecuado, ¿no? Ha descartado muchos aspectos de sí mismo, ¿no? Se ha alejado de su naturaleza instintiva, de su sexualidad, ha reprimido su intuición, ha reprimido su conexión con la naturaleza. Entonces, en primera instancia, eh, la princesa Mononoke representa esa parte, ¿no? Que está en conexión con lo instintivo, con lo natural. Sin embargo, obviamente también representa el otro polo, porque el ser humano es siempre un ser social también. Entonces Lady Eboshi representa el espíritu adaptado a la sociedad, ¿no? Al progreso, a la industria. Es una líder que trata de defender a su pueblo y de llevarlo hacia el progreso. Sin embargo, la princesa Mononoke representa este otro aspecto del ser humano, ¿no? El aspecto que está adaptado a la naturaleza, que respeta la naturaleza. Y entonces esto ha sido muy común, ¿no? en el desarrollo de la humanidad. Pareciera que solamente las personas, como dice el jefe Seattle, indígenas, primitivas, comprenden la importancia de cuidar de la tierra, ¿no? Entonces los valores que guían la sociedad industrial son los del progreso, el de, digamos, el saqueo de la naturaleza, ¿no? El desarrollo industrial, el dinero, el poder. Y los valores que guían, digamos, a la naturaleza son los del equilibrio, el cuidado, ¿no? El respeto a la tierra. Entonces, en esta película podemos ver cómo se da este conflicto, ¿no? Irrevocable entre el hombre industrial y el hombre natural, representado por estas 2 mujeres, ¿no? Que entran en una guerra. Asitaka se ve en medio de esta confrontación, ¿no? Es un héroe que se ve en medio del conflicto, y en un momento cuando él está en el lago con su alce, ¿no? Con este alce que él monta, ve que caen, ¿no? Que han caído, que están heridos 2 hombres, ¿no? En el río.
porque en esta confrontación con la loba, digamos, hay pérdidas también humanas, ¿no? Entonces, esta loba representaría esta fuerza instintiva también que habita en el hombre, ¿no? Lo que Freud llamaba de alguna manera el ello. Podemos darle esa lectura social, como decíamos, de la confrontación del hombre industrial contra el hombre natural, pero también podríamos analizar a nivel personal, ¿no? Estas fuerzas instintivas que hemos reprimido y que habitan ahí en el espíritu humano, en la profundidad del hombre. Y muchas veces estas fuerzas asaltan al hombre, ¿no? Salen en forma de complejos, en forma de síntomas, de patología. Entonces, también en muchos mitos, como el mito de Gilgamesh, se puede ver este intento del ser humano de dominar su propia naturaleza instintiva, porque en última instancia la lucha del hombre por dominar la naturaleza es también la lucha del hombre por dominarse a sí mismo, ¿no? Por dominar aquellos aspectos instintivos que yacen en su interior, que habitan dentro del mismo. El hombre ha intentado desde siglos, ¿no?, controlar sus impulsos, su instinto sexual, su impulso agresivo, los diversos aspectos como desde los mandamientos, ¿no?, esta función de censura y prohibición de la sociedad, de lo superyoico, ha intentado convertir al hombre, que es un animal, digamos, instintivo, en un ser civilizado, ¿no?, racional. Y esta lucha, digamos, también se expresa en un símbolo externo, ¿no?, en la dominación del hombre frente a la naturaleza. Entonces el hombre ha dominado el aire, ha podido volar, ha ido a la luna, el hombre ha encontrado la cura a muchas enfermedades que antes eran sumamente mortales, y el hombre, si podría vencer a la muerte, lo haría. Entonces esta lucha del hombre titánica, heroica contra la naturaleza es la lucha contra la muerte, en última instancia, contra el miedo que le produce la muerte, ¿no? Y es la lucha a la vez contra la vida también, porque esta lucha contra la muerte genera muerte, ¿no? En ese intento de protegerse el hombre es destructivo. Entonces es una lucha, digamos, simbólica y titánica también. Entonces el hombre está en esa lucha, ¿no?, tratando de vencer a la muerte, que en realidad es tratando de vencer a la vida, porque tú no puedes vencer a la muerte es parte de la vida. Y eso se veía también cuando hablamos de Thanos, ¿no?, esta necesidad del hombre de controlar, de dominar, cómo esta ambición humana también conlleva un desequilibrio, ¿no? Por eso Thanos quería matar a la mitad de la población, porque quería recuperar el equilibrio del universo, que el hombre mismo había alterado, ¿no? Entonces, Lady Eboshi va a ser un personaje que, lejos de ser una villana que está acabando con la naturaleza, es una persona que está convencida, ¿no? Está convencida de que, digamos, el progreso de la sociedad tiene que ver con matar a estos dioses, ¿no? Matar estas fuerzas de la naturaleza. Entonces, cuando el hombre logre dominar completamente la naturaleza, es donde el hombre va a poder estar realmente tranquilo, ¿no? Resguardado de estas fuerzas instintivas que amenazan, que acechan, ¿no? Estas fuerzas de los lobos que acechan su pueblo. Entonces, ella es una princesa, digamos, que dirige a su pueblo, ¿no? Pero sobresale lo femenino, ¿no? Ella también tiene dos aspectos muy importantes. Uno es que ha sacado a muchas mujeres de los burdeles para integrarlas a la sociedad, y que le ha dado un lugar importante a los leprosos. Entonces, ¿qué representa esto? Sí, Lady Eboshi tiene un aspecto animus muy fuerte, ¿no? O sea, está muy empoderada, es una mujer muy masculina, muy empoderada, sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿qué representa el que haya sacado a las prostitutas, ¿no?, a las mujeres de los bordeles, los haya integrado en la sociedad? Obviamente es darle a la mujer un lugar importante en el sistema social, ¿no? Más allá del rol sexual que le asigna el patriarcado, ¿no? Donde la mujer es simplemente un elemento de,
digamos, de reproducción y de placer para el hombre, ¿no? En esas sociedades primitivas, antiguas, patriarcales, la mujer no tenía un rol en la participación de la sociedad. Entonces, Lady Eboshi les da un lugar a las mujeres, ¿no? Mujeres que habían sido no valoradas, ¿no? Habían estado desvalorizadas. Y también le da un lugar a los leprosos, que también son gente estigmatizada. Entonces tendremos que darnos cuenta cómo esta mujer que representa los valores de la sociedad industrial puede integrar este aspecto de lo femenino que está no valorado y de los leprosos, ¿no? Que también terminan siendo personas muy activas y productivas, pero que habían sido de alguna manera excluidos de la sociedad, ¿no? Entonces ella intenta crear una sociedad inclusiva, una sociedad justa, dirigida por lo femenino, ¿no? Pero es un femenino que está capturado por este espíritu del patriarcado, ¿no? El espíritu del progreso, el espíritu de la época. En cambio, el femenino de Mononoke está dirigido por la fuerza instintiva. Entonces, esto ya marca una polaridad. Muchas veces en el modelo junguiano, nosotros vemos que el proceso de individuación tiene que ver con integrar estos dos opuestos, ¿no? En este caso, Asitaka, como yo, como ego, está atrapado entre este espíritu del tiempo, de la época, del progreso, ¿no? Y el espíritu de la profundidad, de la naturaleza, porque él viene de un pueblo donde había un equilibrio, ellos todavía estaban en relación con la naturaleza. Entonces Asitaka reconoce de alguna manera el, el rol importante de la naturaleza. Hay un respeto en él, ¿no? Un respeto que se ha perdido en la ciudad del hierro. Para ello la naturaleza es simplemente una fuerza agresiva que hay que erradicar. Entonces, cuando se enfrenta la princesa Mononoke con Lady Eboshi, entonces Asitaka interviene en la batalla, ¿no? O sea, él se expone y entra en medio de la lucha y es herido, ¿no? Le disparan y él es herido de muerte, ¿no? Pero logra salvar a la princesa Mononoke, golpea a Lady Eboshi, la desmaya y se la lleva, ¿no? La gente en el pueblo, en la ciudad de Hierro, no le deja salir y él dice, he entrado por esta puerta y voy a salir por acá, ¿no? Y él decide llevársela. Entonces van a llegar al espíritu, al bosque, y en el bosque él va a ver muchos espíritus de la naturaleza, ¿no? Los kodamas, espíritus del bosque, pequeños espíritus guardianes, ¿no? Entonces hay mucha simbología sintoísta también en la película, ¿no? Del antiguo Japón, simbolismos y mitologías muy importantes, ¿no? Entonces, también el director de la película, Miyazaki, quiere de alguna manera replantear, ¿no? La conexión del Japón con sus raíces. Entonces eso es muy importante cuando uno empieza a ver las películas del estudio Ghibli. Hay una, hay una importante conexión, ¿no? Con las raíces culturales. En el pueblo japonés todo tiene su espíritu, ¿no? Las piedras, los bosques, los animales. Entonces, y esa conexión espiritual con la naturaleza se ha perdido, obviamente. Entonces, y estamos representando esto en la actitud de la gente de la Ciudad del Hierro, donde ya no hay una conexión con la naturaleza, un respeto, simplemente predominan los valores de la producción y del control y del desarrollo. Entonces, esta dualidad que representan estos personajes explican en gran parte también el conflicto en el ser humano, ¿no? Estas contradicciones que son parte de la naturaleza humana, que Jung va a llamar la escisión. O sea, siempre nosotros vamos a estar tomados por fuerzas opuestas que luchan entre sí muchas veces. Esta princesa, ¿no? Que es salvaje, que vive con los lobos, que digamos es muy sensible y que sangra, ¿no? También, porque vemos una parte donde ella está con sangre en la boca.
Entonces es un símbolo muy, muy potente, ¿no? De lo femenino salvaje, instintivo, que es algo que está totalmente olvidado, ¿no? Hoy en día en la cultura japonesa y yo diría en la sociedad actual. Esta reconexión con nuestra parte, nuestra ánima más salvaje, ¿no? Con Artemisa. Jan Shinoda Bolen escribió un libro sobre Artemisa y, bueno, un libro muy famoso que se llama Las diosas de las mujeres, de cada mujer, donde ella hace una descripción general de todas las diosas griegas, ¿no? Y también después va a ser un libro de los dioses de cada hombre. Pero uno de sus libros últimos, Artemisa, ella habla de esta necesidad de reconexión, ¿no? Con el ánima salvaje, con el ánima espontánea. Entonces, Lady Eboshi representa a Atenea, ¿no? Que es la mujer con mucho ánimos, adaptada a la sociedad, la diosa de la razón y de la sabiduría que está, digamos, siempre en el Olimpo, la consejera del padre, ¿no? Es una mujer que es empoderada, pero todavía dentro del espíritu de lo patriarcal, ¿no? En cambio, Artemisa es muy diferente, ¿no? Artemisa, digamos, es la mujer que corre con los lobos, la mujer que está en el bosque, que no le interesan los asuntos de la política, no le interesa complacer a su padre, entonces, y es espontánea y libre. Eh, entonces, también podríamos ver cómo la sociedad, con todo lo que nos ofrece, ¿no? Como progreso, termina siendo también un lugar de aprisionamiento del espíritu humano, como todo lo que representa la sociedad industrial desarrollada termina siendo un grillete que no nos permite conectarnos con nuestra propia libertad. Entonces mucha gente hoy en día renuncia al mundo social, ¿no? Que en el fondo es un mundo también que te esclaviza, ¿no? Como decía Foucault, la sociedad ¿no? El sujeto sujetado por la sociedad, ¿no? El sujeto que al desarrollar toda esta maquinaria industrial, toda esta sociedad, ya no tiene protagonismo, ¿no? Ya no es el ser que habla con los dioses, el ser que tiene un sentido de vida, el ser que se sienta a escuchar el sonido del río y a ver el atardecer, ¿no? Sino es el ser que, bueno, se levanta todas las mañanas a trabajar, entrar en un ritmo laboral, es un engranaje dentro de una máquina, ¿no? Y si ese ser desaparece, no pasa nada, se entra otro ahí a hacer de engranaje y el ser humano ya no tiene una vida, ya no tiene una subjetividad. O sea, la subjetividad del ser humano ha sido capturada por este aparato industrial que llamamos sociedad, cultura, ¿no? Industria, sistema capital. Entonces, mucha gente anhela salir de este engranaje y volver a la naturaleza. Entonces hay muchos extranjeros que, bueno, se vienen a vivir a Perú o se van de Estados Unidos a México, ¿no? Por ejemplo, San Miguel de Allende está lleno de norteamericanos, un pueblito ahí en México, que se jubilan y van y se compran casas por ahí, ¿no? Entonces, porque el sujeto se da cuenta que está sujetado a esta industria, a esta sociedad que, si bien es cierto, te da tecnología, te da cierta seguridad, ¿no? Te da ciertos beneficios, termina también robándole el alma al ser humano. Y entonces este anhelo de retorno a lo natural, ¿no? También que muchas veces se da a nivel físico, ¿no? Mucha gente se va a vivir a pueblos, ¿no? Hoy en día en la pandemia mucha gente se está replanteando si vale la pena vivir en este ritmo, en la carrera de la rata, ¿no? Trabajar para pagar cosas, ¿no? O sea, estar en un trabajo que uno no quiere solamente para pagar recibos, facturas, alquileres, ¿no? Entonces, ¿por qué mejor no mandamos toda la mierda y nos vamos a la naturaleza, ¿no? A conectarnos con una vida más tranquila de la cual nos hemos alejado. Entonces, mucha gente ahora mismo está en este dilema, ¿no? Y entonces este espíritu también representa este afán de retorno, ¿no? Retorno a lo natural, a una vida más sencilla, que puede ser ir a vivir en el campo, pero puede ser simplemente la conciencia de la necesidad de retomar una vida más simple, ¿no? Nos hemos dado cuenta hoy en día en la pandemia que muchas de las cosas sofisticadas, cosas que consumíamos, no son realmente relevantes. Entonces el símbolo del lobo es muy importante, ¿no? ¿Qué simboliza el lobo?
simboliza la parte instintiva. Entonces va a haber 3 animales importantes en la película, ¿no? Los lobos, los jabalíes y los simios. Son tres clanes o 3 tribus que van a estar presentes, ¿no? Entonces, obviamente, los más cercanos al hombre van a ser los simios. Y vamos a ver cómo los simios están más perturbados, más enloquecidos, ¿no? Por este desequilibrio. Entonces, el jabalí, que representa este aspecto, digamos, más profundo de lo masculino, el lobo, que sería el aspecto más profundo del instintivo, más femenino, más ligado a lo femenino, y los simios más ligados a un aspecto más salvaje y primitivo de lo humano. Entonces, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Cómo se va comprendiendo? Va. Entonces, vamos a ver, digamos, que va a ser muy importante esta polaridad ya, ¿no? Esta polaridad entre lo natural, lo instintivo, el mundo industrial, el mundo natural. Y entonces esta guerra que se empieza a formar, se empiezan a preparar, se van a sumar la tribu de los jabalís, ¿no? Aparece un nuevo dios jabalí, que es el dios Okoto, que es un jabalí blanco, que está ciego, que viene con todos sus demás jabalís y preguntan, ¿no?, a la diosa loba, Moro, ¿qué es lo que hacen estos humanos acá, no? Entonces Moro le dice que ella es su cachorro humano, que ella ha criado, ¿no?, Sam, y que el otro es un hombre que la salvó a su hija, ¿no? Que el espíritu del bosque lo ha salvado, porque Asitaka, que estaba herido de muerte, es cuidado por Sam y va a ser sanado, ¿no?, por el espíritu del bosque que tiene el aspecto de un ciervo, ¿no?, y que en las noches se convierte en el caminante nocturno. Entonces, el ciervo, que está muy asociado también al bosque, a la naturaleza, ¿no?, al espíritu. En el mito de Hércules, la cierva es Erinia, que tenía algunas características, como por ejemplo tenía cuernos, ¿no?, cuernos de oro y pezuñas de bronce. Entonces esta cierva que tenía que atrapar Hércules, que está consagrada a Artemisa, tiene una característica importante, ¿no? Ha integrado lo masculino, porque la cierva no debería tener cuernos. Entonces esos cuernos de oro que representan la conciencia, ¿no?, el oro, la luz, el sol, la integración del aspecto más consciente, y la pezuña de bronce, que es muy sólido el bronce, el contacto con la realidad. Entonces, mientras los cuernos apuntan al cielo, la pezuña da un contacto muy sólido con la realidad. Entonces es haber integrado la capacidad de moverse en el mundo de lo concreto, lo real, pero también con una conciencia de lo espiritual, de lo más grande. El ciervo en la película de Mononoke tiene un rostro humano, como una máscara, ¿no? Y tiene muchos cuernos. Entonces es un espíritu sagrado que habita en el bosque en silencio y que genera vida donde pisa, ¿no? Es como dirían en las simbologías nativas, es la madre del bosque, ¿no?, la que da la vida. Entonces este ciervo representa el principio de la vida. La función trascendente, Natalia, ¿cómo la ves tú que podría estar representada? Porque esto es más como un principio de vida, ¿no?, un principio vital, es lo que genera la vida. Todos los seres, los lobos, digamos, los jabalíes, los humanos, los monos, todos estos, digamos, existen porque hay un principio vital, que es este espíritu de la naturaleza. Entonces, este espíritu de la naturaleza tiene 2 aspectos, un aspecto que es el ciervo, ¿no?, que es un animal escurridizo, un animal pacífico, y también es este espíritu que transita en las noches, ¿no?, por el bosque, el caminante nocturno.
Entonces es como que este espíritu del bosque tiene dos aspectos y generalmente es bastante pacífico, ¿no? Salvo cuando empieza la guerra y es decapitado del espíritu del bosque, y termina siendo una fuerza destructiva, ¿no? Entonces la naturaleza se vuelve destructiva solo cuando, y agresiva contra el hombre, cuando el hombre ha destruido, ¿no?, el equilibrio. Entonces tendríamos que preguntarnos qué significa esta tribu de los jabalíes dirigidos por este jabalí ciego, ¿no? O sea, la ceguera está asociada a dos aspectos importantes, ¿no? Coto, el jabalí blanco, era ciego. O sea, esta fuerza destructiva que embiste, que sea ciega, puede tener varios significados. Uno, tiene que ver que es una fuerza instintiva no consciente. Entonces, ciega porque no tiene conciencia. Y otra significación es que está asociada a la sabiduría. Más bien es ciega porque puede ver lo esencial, lo profundo. Entonces, como sea, los jabalíes empiezan a organizarse para luchar contra los hombres, ¿no? Y dicen que es el destino de la naturaleza chocar con los hombres y que, bueno, así ellos sean destruidos por las armas de fuego. Va a ser una batalla que ellos nunca van a olvidar, ¿no? Entonces se enfrentan, digamos, los jabalíes a los hombres y Mononoke decide unirse, ¿no?, con sus dos hermanos lobos a la batalla. La diosa Moro, loba, estaba herida desde la batalla anterior con la princesa Eboshi y está agonizando, está a punto de morir, ¿no? Tiene dentro de su cuerpo el hierro, ¿no?, de las balas, ¿no?, que no ha podido sacarse. Entonces, ¿qué significa decapitar al espíritu del bosque, ¿no? O sea, cortarle la cabeza a esta principio de vida, ¿no? Obviamente el ser humano, en su afán de conquista, genera una ruptura, ¿no?, con la naturaleza importante. El decapitar siempre es un símbolo de desconexión, de escisión, de disociación. Entonces el hombre, al someter a la naturaleza, digamos, se ha desconectado de su propia naturaleza interior, ¿no? También estamos desconectados del mundo, de la naturaleza y también de nosotros mismos. Entonces eso puede ser una definición muy clara de la neurosis. Entonces, en última instancia, toda neurosis, toda enfermedad y toda locura puede ser vista como una desconexión, ¿no?, como una decisión. Entonces, en todos los sistemas de salud médicos tradicionales, por ejemplo, como en la medicina china o ayurvédica, se habla de la enfermedad como un desequilibrio, como una desconexión, ¿no? Entonces, la sociedad humana está profundamente desconectada, está profundamente enferma, ¿no? Estamos desconectados de nosotros mismos, desconectados de la naturaleza, desconectados de la espiritualidad. Entonces, mucha gente vive en automático, ¿no? Con una desconexión profunda incluso de su propio cuerpo, ¿no? Hay gente que come y no siente el sabor de lo que come, ¿no? Por eso es tan importante hoy en día la práctica de la meditación, el mindfulness, ¿no? Estamos como viviendo pero desconectados de nosotros mismos. Hay gente que tiene sexo y no conecta con la sensación del cuerpo, del placer o del sentir, ¿no? Hay gente que no conecta con sus emociones, entonces por eso tan frecuente la simbología del zombie, ¿no? Hoy en día, los zombies que van por ahí en automático, ¿no? El hombre está profundamente disociado de sí mismo, entonces esa desconexión, esa decapitación de la naturaleza también habla de esa desconexión con nuestra propia naturaleza. Siempre aparece este símbolo del decapitar, ¿no?, como esta desconexión entre el cuerpo y la mente. Entonces somos solamente cabezas andando, desconectados del cuerpo, desconectados del mundo. Entonces esto es locura, ¿no? Locura pura de la sociedad actual. Entonces necesitamos devolverle la cabeza al espíritu del bosque, o sea, volver a integrar nuestra parte racional con nuestra parte natural, instintiva, o sea, recomponer esta relación con la naturaleza, ¿no?
que en última instancia ha sido producida por el racionalismo, ¿no? Por el desarrollo de la cultura racional. Ya decía Nietzsche, ¿no? Que Sócrates, Platón y Aristóteles, a los cuales se le atribuye el desarrollo de la sociedad occidental, en realidad han sido unos mercenarios, ¿no? Porque empezaron a pensar la vida en vez de conectarse con la vida, y que todo lo malo viene del racionalismo, ¿no? Entonces Nietzsche acusaba lo apolíneo, ¿no? Lo apolíneo, el orden, la razón, que ha sometido a lo dionisiaco, ¿no? Que es la fuerza de la vida. La vida siempre es caos, la vida siempre es emoción, la vida siempre es sexualidad, la vida siempre es arte, la vida siempre es vivencia. Entonces, pero nosotros hemos convertido la vida en un motivo de estudio, ¿no? Un motivo de reflexión, nos hemos desconectado. Entonces se requiere volver a integrar esta parte, ¿no? La parte de la naturaleza, el equilibrio, ¿no? Y la necesidad de volver a las raíces. Entonces esto nos va llevando a una crítica muy importante contra la sociedad industrial y racionalista, ¿no? Que tenemos, o sea, el espíritu de la época actual, que eso también se puede ver mucho en el Libro Rojo. Pueden seguir los lives del Libro Rojo que estamos haciendo los días jueves a las 6. Entonces, y Asitaka es importante porque es un ser que está equilibrado. Él lo único que busca es la posibilidad de integrar, ¿no? Y armonizar ambos mundos. Él, a pesar de tener una fuerte conexión con Sam y sentir amor hacia ella, ¿no? Estar enamorado de la princesa, eh, él sobre todo reconoce la importancia de un equilibrio, ¿no? Se pregunta en un momento, ¿por qué no es posible, digamos, lograr una armonía, ¿no? Un equilibrio entre la naturaleza y los hombres, ¿no? Pero yo solamente quiero un equilibrio, dice. Entonces es un yo que se ha dado cuenta, ¿no? A partir de su propia herida, del contacto con esto, con el daño que genera esto, eh, ese desequilibrio, de la importancia de integrar, ¿no? De lograr ese equilibrio. Podríamos ver también que esta marca, esta herida, esta maldición que tiene Asitaka podría ser vista como el efecto nocivo que han tenido muchas personas a partir de este desequilibrio, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, ha sufrido en carne propia esta contaminación de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, gente que es víctima del derrame de petróleo, de la contaminación con plomo, por ejemplo, la contaminación, digamos, de la energía nuclear, ¿no? Como en Chernobyl, ¿no? Entonces, Asitaka también podría representar este efecto, ¿no? Este símbolo de estar contaminado y enfermo por este desequilibrio que ha generado el ser humano, ¿no? Al tratar de dominar la naturaleza ha provocado desastres importantes, ¿no? Entonces hoy en día hay muchas enfermedades de la sociedad contemporánea que tienen que ver con contaminaciones, ¿no? Con, por ejemplo, toda la contaminación por glisofato, por plomo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si esta maldición no se debe a la sombra o a un aspecto, digamos, simbólico, sino que está representando también el efecto de la contaminación del ser humano sobre el propio cuerpo, ¿no? Entonces, esa inconsciencia del hombre frente a estos aspectos, digamos, de la naturaleza, lleva a una contaminación de la propia tierra que conlleva una enfermedad del ser humano. Entonces, es posible que nosotros terminemos enfermos como producto de la propia contaminación que estamos generando frente a la tierra. Entonces, de todo esto habla la película. Entonces, hay una narrativa importante que no pretende ser moralizante, ¿no? Simplemente muestra este conflicto entre el hombre y la naturaleza, y pareciera que en el conflicto entre el hombre y la naturaleza pierde la naturaleza, ¿no? Porque al final muere la loba, Moro, muere el jabalí Okoto, que es nuevamente contaminado por esta maldición, por esta maldad, por esta fuerza demoníaca, y que amenaza en absorber a Sam, ¿no? Que logran salvar la loba Moro con Asitaka, pero
también ella es maldita, ¿no? Ella también es maldita por la misma energía que había maldecido a Sitaka. Y entonces este mercenario monje había rodeado al jabalí Okoto con hombres que están disfrazados con pieles de jabalí, ¿no? Para engañarlo. Y como él era ciego, él pensaba que eran los espíritus de sus jabalís que venían a acompañarlo, ¿no? Entonces, cuando este jabalí está tratando de llegar hacia el corazón del bosque, para que lo salve el espíritu del bosque, estos hombres van hasta el interior y es ahí donde decapitan al espíritu del bosque, ¿no? Lo quieren matar. Sienten que la cabeza del espíritu del bosque puede tener cualidades mágicas, ¿no? Que ellos podrían usar. Entonces, es este afán, ¿no? De usar las fuerzas de la naturaleza y de la vida para un beneficio del yo, ¿no? Para un beneficio propio. Entonces se ha perdido el respeto a la naturaleza. Entonces, la princesa Mononoke va a establecer un importante quiebre, ¿no? En esta conciencia de si la vida industrial, esta sociedad es realmente la mejor vida que estamos construyendo, ¿no? O sea, la película nos hace cuestionarnos el estilo de vida de la sociedad moderna, contemporánea. Si realmente no es posible construir una mejor sociedad, ¿no? Una sociedad más equilibrada, más respetuosa de los otros seres. El ser humano ha sido definitivamente un demonio para los animales, ¿no? Para los demás seres. Y eso se expresa, digamos, en el clan de los monos también, que ellos ven la locura del hombre, ¿no? Cómo el hombre va destrozando cada vez más el bosque. Ellos dicen, nosotros sembramos el bosque y el hombre lo tala, ¿no? Entonces, pareciera que esta batalla está perdida, ¿no? Pareciera que la naturaleza está condenada, ¿no? A desaparecer por la inconsciencia del ser humano. Entonces, finalmente, los espíritus del bosque, ¿no? Son abatidos por los humanos y el único que no pueden vencer es al espíritu del bosque, ¿no? Que aunque está decapitado, está buscando su cabeza y empieza a querer destrozar toda la ciudad. Entonces es cuando le devuelven la cabeza que se calma, ¿no? Se aquieta. Entonces se puede ver como epílogo de la película, o sea que a los personajes, ¿no? Asitaka con Sam, ¿no? Están echados en el campo. Parece que han logrado detener la maldición en el cuerpo de ellos. Asitaka ha logrado vencer a la muerte. Pero sin embargo, se separan, ¿no? Sam le dice que ella pertenece al bosque, ¿no? Que por más que sienta un gran amor hacia él, sabe que no es su lugar la ciudad, ¿no? Entonces ella de alguna manera reconoce su destino, ¿no? Su destino es ser parte de la naturaleza. Entonces ella va a ser un espíritu protector del bosque y Asitaka va a volver al pueblo de los hombres a tratar de reconstruir la sociedad, ¿no? Y se ve también a Lady Eboshi que ha perdido un brazo, ¿no? O sea, ha perdido un brazo, la loba le come un brazo, ¿no? Le arranca un brazo en la batalla. Entonces, el brazo que tiene que ver con la capacidad del hacer, ¿no? Del producir, del hacer, este espíritu tecnológico del ser humano, ¿no? Entonces, perder un brazo es un símbolo importante porque tiene que ver con la necesidad de encontrar un equilibrio, ¿no? Y ella dice que al final esta chica, Mononoke, los salvó, ¿no? Que fueron los lobos quienes los salvaron. Entonces, porque podrían haberlos matado, pero los dejaron vivir. Y ella dice que va a construir una sociedad mucho más justa, ¿no? Una sociedad más equilibrada. Dice, vamos a construir una ciudad, pero esta vez una buena ciudad, ¿no? Entonces, parece que al final de toda esta batalla,
se desarrolla una conciencia de un mayor equilibrio ecológico, ¿no? Un mayor respeto a todos los seres vivos. Y en una última escena se puede ver un Kodama, un espíritu del bosque que está ahí, ¿no? Vivo. Toda la naturaleza puede ser sometida, puede ser explotada, pero siempre va a persistir, ¿no? La vida siempre va a persistir sobre la muerte. De eso habla la historia. Entonces, creo que esta es la lectura, ¿no? Es una película, digamos, que es muy compleja, se puede analizar muchas cosas, el rol de lo femenino, la relación entre el hombre y la naturaleza, los complejos, los diversos animales, pero yo he querido darle una cultura más, una lectura más desde la cultura, ¿no? Desde este conflicto entre el hombre y la naturaleza, la profunda crisis ecológica, ¿no? Digamos, la crisis ecológica, política y económica que tenemos hoy en día es reflejo de una crisis espiritual también en el hombre, ¿no? O sea, no es que la ecología o esto esté separado del proceso de individuación o de conciencia del ser humano, es un reflejo de, digamos, de la sociedad actual. Un maestro nuestro que se llama David Lloyd eh, habla de la importancia de una gran transformación, ¿no? Él dice un gran despertar. Y David Lloyd es uno de los budistas que tiene mayor arraigo social. Entonces, él tiene una página, la pueden ver, un centro que se llama Ecodharma, donde él promueve la relación entre el desarrollo de la conciencia, la iluminación y el desarrollo de una conciencia ecológica, ¿no? Entonces, David Lloyd ha escrito importantes libros, ¿no? Su último libro se llama Ecodharma, que son enseñanzas budistas para la crisis ecológica. Pero también ha escrito un libro que se llama Dinero, Sexo, Guerra y Karma, otro que se llama El Gran Despertar. Y entonces David propone que en realidad la gran crisis de la humanidad ecológica, económica, social y política es reflejo del poco desarrollo espiritual del ser humano. Entonces hay que transformarse para poder transformar el mundo. Entonces David es un maestro que vale la pena leer, escuchar, no seguir. Y también la misma idea la ha tenido Thich Nhat Hanh, ¿no? Entonces Thich Nhat Hanh y Eckhart Tolle, que es otro líder espiritual importante que escribió La Nueva Tierra, plantea que nosotros estamos en una época de crisis donde o evolucionamos nuestro nivel de conciencia y desarrollamos una conciencia ecológica o vamos a desaparecer, ¿no? Entonces creo que es una situación crítica que invita a transformarnos, a conocernos, a sanar la relación con la naturaleza, ¿no? Digamos, lo que está sometido es lo femenino, ¿no? La madre, la naturaleza. Entonces nosotros debemos recuperar esa conexión con lo natural, ¿no? Que hemos perdido, de la cual nos hemos alejado. Entonces, esa es la lectura que le he querido dar a la película de Mononoke, que es una introducción a la posibilidad de analizar otras películas del estudio Ghibli,